Israel, la Tercera Guerra Mundial, el Armagedón y las profecías del fin del mundo. Mirad que nadie os engañe, parte 23, octubre 20 del 2024. Padre Santo y Eterno, Creador del cielo y de la tierra, de nuevo suplicamos tu bendición y tu compañía para continuar con este estudio, que sea conforme a tu voluntad, conforme a tu misericordia para cada uno de nosotros, para todas las personas que puedan escuchar este material más adelante. Imploramos tu bendición y tu compañía, que sea tu Santo Espíritu dirigiendo la mente, los pensamientos, para reconocerte como único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Conforme a tu voluntad, gracias por la obra que nos permites hacer y que sea para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Amén. Si usted considera que este material le ha sido de utilidad, ¿qué puede hacer? Dele me gusta, comente, comparta, suscriba y sobre todo descargue este material por si el caso para que lo pueda compartir con otras personas. Muy bien, la parte 22 quedamos en una afirmación que nos hace a hacer un alto en el camino de lo que veníamos estudiando para concentrarnos en poder desenmascarar el engaño jesuita de la falsa interpretación de las 70 semanas, que nos lleva a la interpretación futurista del anticristo como un individuo. Por eso vamos a retomar esta parte para hacer un pequeño estudio de las profecías de Daniel que se conectan con las profecías del Apocalipsis con relación a la interpretación del anticristo. Entonces, recordemos que la escuela futurista de profecía bíblica fue creada por una sola razón: para combatir la reforma protestante, dice este artículo, este comentario, y hace una alusión a, a la profecía de las 70 semanas. Dice: la principal estrategia de Rivera fue usar las 70 semanas. Él enseñó que la semana 70 de Daniel estaba aún en el futuro. Él dijo que Dios primeramente había dado 69 semanas y que éstas concluyeron en el bautismo de Jesús en el año 27 después de Cristo. Dijo que Dios extendió la semana 70 para el futuro, para que acontezca al fin de los tiempos. Esto es como que si Dios hubiese colocado un hule gigante en esta medida de tiempo mesiánica. ¿Le suena conocida esta suposición? Exactamente este es el escenario que usa Hal Lindsey y otra cantidad de maestros actuales de profecía. Entonces, los evangélicos y los estudiosos en la profecía bíblica han tomado la profecía de las 70 semanas y, basada en una interpretación futurista de un jesuita de apellido Rivera, como lo hemos visto, eh, hizo que la última semana fuera ubicada hacia el futuro. Entonces, tenemos que mirar cuál es la interpretación historicista de esa profecía para saber cuál es hacer la comparación entre la interpretación futurista y la interpretación historicista, y cuál es la intención de la interpretación futurista, sabiendo que de entrada ya lo que hemos estado estudiando, que la interpretación futurista ubica al anticristo en el futuro
y le quita la interpretación historicista del anticristo como el sistema papal. Pero la clave está entonces en la interpretación de la profecía de las 70 semanas, específicamente en la última semana. Y eso es tan importante porque eso es lo que está llevando a todo el mundo entero a entrar en una tercera guerra mundial, cuya síntesis será la reconstrucción del tercer templo. No sabemos si va a ser literal o va a ser a nivel de un holograma o de algo que pueda implicar incluso la inteligencia artificial para engañar a las personas. No sabemos si puede ser literal esa reconstrucción. Sin embargo, estamos a puertas de la Tercera Guerra Mundial. Se está preparando toda la humanidad para entrar en esa confusión y en esa hecatombe, en esa conflagración. Y pues aquí tenemos que estar preparados para no ser engañados y para saber exactamente en qué creer y cuál es la ruta que Dios ha dado para escapar de ella. Entonces, tenemos que hacer una inmersión en Daniel, como lo hemos visto, y tomamos esta figura de una inmersión profunda, sabiendo que esta inmersión pues implica que tiene que hacerse de manera rápida para llegar al fondo y regresar a la superficie y pues así vamos a tener que hacer porque pues por cuestión de tiempo no podemos extendernos mucho, pero es el inicio de un estudio que cada uno tiene que hacer. Usted que está viendo esta presentación tiene que hacer para documentarse, para entender la verdad de la palabra de Dios. Entonces es una interpretación, es una inmersión en Daniel desde el punto de vista historicista para que usted la compare con la interpretación futurista jesuita de las profecías y pueda tomar una decisión adecuada para este tiempo, para que usted no sea engañado. Y pues es necesario hacer esta inmersión porque, como se nos advierte, ahora el tiempo está casi agotado y lo que hemos tardado años en aprender, ellos, o sea, usted que está viendo por primera vez esta información, tendrá que aprenderlo en pocos meses. Mucha gente, toda la tierra va a tener que aprender las cosas de manera rápida porque van a tener y vamos a tener que tomar una decisión muy pronto. Entonces, para poder tener una interpretación historicista, necesitamos fechas, necesitamos lugares, necesitamos nombres de lo que estaba alrededor de los profetas que en su momento dieron la palabra profética, dieron la profecía bíblica para que podamos tener el asiero que es palabra de Dios. Entonces, como dice la palabra misma, tenemos la palabra profética más segura que nos permite estar anclados. Entonces, la interpretación futurista o la interpretación historicista tiene que estar basada en hechos, tiene que estar basada en la historia profética. Y por eso es importante que miremos el contexto. Esta referencia es muy importante, es muy buena. Usted la puede encontrar aquí en este código QR y se refiere a los profetas y reyes de Judá y de Israel. Entonces, aquí está la escala de tiempo en escala proporcional
desde el año 800 hasta el año 400, que fue Malaquías, fue el último profeta del Antiguo Testamento, más o menos cerca del 425, y presenta varios eventos: las caídas de Damasco, de Samaria, caída de Tebas, la caída de Nínive, la caída de Jerusalén en el año 586, la caída de Babilonia en el 539. Y bueno, son datos muy importantes, y pues presenta tanto los profetas de Judá como los profetas de Israel. Y aquí vemos a Daniel, que es donde nos vamos a concentrar. Daniel está dando su ministerio profético desde el año 603 o 602 hasta el año 536 o 535. Y pues están todos los profetas, está el profeta Jonás, desde el 790, Amós, Oseas, y luego Isaías, y todos los profetas están en esta carta, sí, en esta carta, en esta gráfica. Y los reyes de Israel también, reyes de Judá y de Israel, porque la Biblia es muy específica en dar fechas asociado con reyes. Por ejemplo, dice en el tercer año del reinado Sedequías, o Joacim, o Josías. Y también están los reyes de Israel. Muy bien, y adicionalmente en este mismo, en este otro lugar, pero en esta misma referencia, aparece también el código QR donde usted puede descargar este material. Están los reyes de los imperios que estaban en ese momento rigiendo el mundo conocido. Está Asiria, Babilonia y Persia. Y pues es muy importante porque, como también, así como la Biblia menciona los nombres de los reyes de Israel y de Judá, asimismo también menciona los nombres y las fechas eh, de reinado de los reyes de Asiria, de Babilonia y de Persia. Pero nos vamos a centrar en haciendo una ubicación en el tiempo, porque esto está en escala también. Vamos a mirar a Daniel, que está en el año 603 al 536 aproximadamente, y vamos a mirar que impacta desde el tiempo del rey Nabucodonosor. Acordemos que Daniel es llevado cautivo a Babilonia en tiempos de Nabucodonosor, y su periodo profético, su tiempo profético, alcanza incluso al imperio persa hasta el año 536, 535, en el tiempo de Ciro y de Darío. Vamos a mirar también pues información que tiene que ver con el imperio medo-persa y el imperio babilónico. Entonces, esta es la base para poder tomar la interpretación historicista, para que usted no sea engañado, para que usted tenga claro en dónde debe estar parado y saber qué decisión y qué posición tiene que tomar. Entonces, pues aquí está la información general de los imperios de Asiria, de Babilonia y de Persia, y la secuencia cronológica de cada uno de los tiempos. Usted va a encontrar que la Biblia menciona muchos de estos nombres, y menciona la conexión que hay con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios, a través de lo que fue el periodo del pueblo hebreo. Muy bien, entonces, como ya lo vimos, entonces la interpretación de las 70 semanas es muy importante poderla ver desde el punto de vista historicista, y después la podemos comparar con la interpretación futurista
y saber cuáles son los engaños de esa interpretación futurista y ya usted tendrá que tomar una decisión. Entonces, este mismo artículo menciona algo muy importante que es lo que nosotros hemos venido resaltando sobre la interpretación de el historicista protestante de la identidad de quién es el anticristo, que es el papado, están los textos bíblicos. La abominación de desolación la vamos a mencionar en este estudio, eh, que está en Daniel 11, Daniel 12, también está en Daniel 7 y Daniel 9, asociado con el cuerno pequeño, con la obra del cuerno pequeño, que también es Roma papal. El hombre pecado es también el papado que está escrito en Tesalonicenses. Por eso es que aquí dice las enseñanzas futuristas de Rivera fueron difundidas aún más por un cardenal italiano y el controversialista más reconocido entre los jesuitas. Sus escritos proclamaban que Pablo, Daniel y Juan absolutamente no tenían nada que decir acerca del poder papal. La escuela futurista ganó una aceptación general entre los católicos. Se les enseñó que el anticristo era un solo individuo que no reinaría sino hasta el fin de los tiempos. Pero este esfuerzo en hacer a un lado la enseñanza de que el anticristo es el papado falló en detener el avance de la ola de la verdad protestante, al menos por un tiempo. Entonces, no solamente los católicos están engañados, sino todo el mundo evangélico está engañado porque están haciendo, están creyendo específicamente que ni Pablo, ni Daniel, ni Juan, que fue el que escribió el Apocalipsis, tiene que ver con o tiene que decir algo sobre el poder papal. Y efectivamente toda la interpretación historicista protestante identifica, como ya estamos viendo, hasta incluso la primera bestia de Apocalipsis 13 del 1 al 10, que es la bestia que sube del mar, eh, pues la interpretación historicista la ubica como el sistema papal. La gran ramera de Apocalipsis 17 también es el sistema papal. Aquí están todos los textos bíblicos y Babilonia la Grande de Apocalipsis 17 es también el sistema papal. Y es muy importante poder identificar todo esto porque esto es la salida por la cual estamos estudiando toda la profecía para el cataclismo social que se está preparando a través de lo que se vendrá como resultado de la Tercera Guerra Mundial para desubicar completamente al cristianismo, para exterminar a los judíos, para exterminar al mundo islámico, como lo hemos venido estudiando en las anteriores presentaciones. Entonces, vamos a mirar eh, la interpretación historicista de las profecías de Daniel. Cada una de las profecías de Daniel tiene un complemento. Entonces, Daniel 1 ayuda a poder entender el contexto de Daniel 2. La profecía de Daniel 7 está ayudando a fortalecer la interpretación de Daniel 2. Todas las profecías fueron dadas en diferentes tiempos, como lo vamos a ver en este momento, y es tan increíble que pues al profeta Daniel se le haya revelado tanta información para nuestro tiempo actual incluso, y por eso es muy importante poder eh, hacer esta inmersión en la profecía de Daniel. Entonces, usted tiene este gráfico para que lo pueda estudiar, para que pueda detenerse, para mirar las referencias bíblicas, pero por cuestión de tiempo solamente vamos a hacer una relación a lo que es el cuerno pequeño. El cuerno pequeño está especificado especialmente en Daniel 7 y en Daniel 8, pero tiene que ver con la transgresión o abominación desoladora descrita en Daniel 8.
Y para la profecía final de Daniel, de que es Daniel 10 al 12, habla del rey del norte, quien controla a Babilonia. Hay dos fechas. La profecía de Daniel 11, 31 al 40, que muestra al sistema papal desde el 538 hasta 1798, basado en las profecías de tiempo de Daniel 7 y de Daniel y también de Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13, que nos ayudan a identificar al sistema papal como el cuerno pequeño. Y la abominación desoladora, también descrita en Daniel 11 del 41 al 45, es desde 1798 hasta hoy. Por eso es que los jesuitas quieren hacer confundir la interpretación historicista sobre el cuerno pequeño, porque quieren engañar a todo el mundo sobre lo que van a darse los eventos finales de la historia de la humanidad, y ya nosotros estamos a puertas del cumplimiento de la última profecía de Daniel 11, porque en Daniel 12 ya aparece el evento en el cual Cristo mismo, que es Miguel Arcángel, se levantará para regresar a la tierra. Entonces, los jesuitas quieren hacer confundir a todo el mundo para que no estén preparados para el gran evento de la venida de Cristo por segunda vez. Muy bien, entonces, con base en los estudios que hemos hecho en este canal, eh, hay 12 atributos del cuerno pequeño que pueden hacer que cualquier persona los estudie y salga completamente de cualquier duda con relación a quién es el cuerno pequeño. Entonces, las características basadas en Daniel 7 y Daniel 8 tiene que ver con 12 características, y 12 características que tienen todo el sustento de la profecía bíblica. Por eso es que si usted estudia estas 12 características, pues usted no va a tener ninguna posibilidad de ser engañado. Por eso le invito a que, pues por cuestión de tiempo, no vamos a entrar a estudiar todas estas características, porque es mucho tiempo y usted lo va a poder confirmar. Le dejo aquí la dirección de 4 presentaciones que Dios nos ha permitido compartir en este canal. La gran controversia es una serie muy importante, también explicando toda la profecía bíblica desde el punto de vista historicista, pero específicamente estas 4 presentaciones tienen que ver con la explicación bíblica de cada uno de los atributos del cuerno pequeño, que si usted llega a estudiar completamente estas 12 características, va a poder llegar a la conclusión que existe un solo reino sobre la tierra en el que se cumplen en su totalidad 12 atributos bíblicos del cuerno pequeño en Daniel 7 y 8, o la bestia que sube del mar en Apocalipsis 13, que es el papado romano o el sistema papal. Entonces son varias horas de estudio para que usted pueda llegar a este cuadrito que le estoy compartiendo en este momento. Y dentro de las 9 atributos, vamos a mirar brevemente con relación a la profecía de las 70 semanas y de los 2300 tardes y mañanas de Daniel, que tiene que ver con el hecho de que pensará cambiar los tiempos y la ley. O sea, el sistema papal pensará cambiar los tiempos y la ley. Y de ese material entonces vamos a citar Daniel 7:25, dice, refiriéndose al cuerno pequeño, que es el sistema papal: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley. Vamos a centrarnos en esta frase.
y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esto está pues referido a la versión Reina Valera de 1909. Y esta es la primera profecía de tiempo que aparece en Daniel, y vamos a mirar que tiene que ver con la profecía de tiempos de Apocalipsis. Entonces, ¿empezará a cambiar los tiempos y la ley? La pregunta que hacemos es ¿qué tiempos y qué ley? Porque pues hay muchos tiempos y hay muchas leyes, pero ¿asociado con qué? Porque dice, y hablará palabras contra el Altísimo, o sea, que tiene que ver con palabras que ha dado el Altísimo, o sea, el Creador, y a los santos del Altísimo quebrantará. Usted va a ver pues toda la historia detrás de las persecuciones del sistema papal a través de las cruzadas, a través de la Inquisición y a través de toda su nefasta obra de engaño. Y eso es parte de las características que usted va a estudiar en esta presentación de de los 12 atributos del cuerno pequeño. Y pensará en mudar los tiempos y la ley. Entonces, ¿qué tiempos y qué ley? Pues si todos los atributos anteriores describen un poder que va en contra de Dios y lo que ha dicho en su palabra, ¿qué es lo que pensará cambiar la bestia? Pues los tiempos, que son tiempos proféticos y cronológicos, dados por quién? Por Dios, y la ley dada por Dios. Esto es parte de la información que usted va a encontrar que le va a poder ayudar a identificar al sistema papal como el cuerno pequeño y como el poder satánico que está preparando el engaño a nivel mundial para que toda la tierra sea guiada hacia un lado que pues finalmente intente perder a la mayor cantidad posible de personas. Entonces, la palabra de tiempo asociado a este versículo, sabemos por medio de historiadores y por medio de la misma interpretación profética bíblica de lo que está dado en muchos textos bíblicos, tiene que ver con periodo de tiempo específicamente con un año. O sea que hasta tiempo es hasta un año y tiempos es asociado con pluralidad, o sea, con 2 años y medio tiempo. Y eso es básicamente lo que es la interpretación de las referencias cruzadas. Esto está tomado de los tesoros para un conocimiento de las escrituras, de las referencias bíblicas cruzadas, específicamente sobre Daniel 7:25 dice, es decir, 3 años y medio o contado 30 días por mes, 1260 días, igual al mismo número de años en lenguaje profético, especificado en Daniel 4:25, Daniel 4:32, Daniel 12:7, Daniel 12 del 11 al 12, Apocalipsis 11 del 2 al 3, Apocalipsis 12:6, Apocalipsis 12:14 y Apocalipsis 13:5 y Apocalipsis 13:7. Entonces, como ya nosotros hemos visto, recordemos la parte 18 con relación, por ejemplo, aquí vemos Apocalipsis 11 del 2 al 3, ya lo estuvimos estudiando y es el periodo de 1260 días proféticos que equivalen a 1260 años literales. Y con base en la interpretación de Ezequiel, de Números y de Génesis, sabemos que es el periodo de 1260 años literales de absolutismo papal y veíamos en las referencias históricas, dice los 42 meses y los 1260 días designan el mismo plazo, o sea, el mismo tiempo durante el cual la Iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. Los 1260 años del dominio temporal del papado comenzaron en el año 538 y debían terminar en 1798
y en dicha fecha entró en Roma un ejército francés que tomó preso al Papa. La persecución contra la Iglesia no continuó durante todos los 1260 años. Dios, usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan horribles pruebas. Al predecir la gran tribulación que había de venir sobre la Iglesia, el Salvador había dicho: si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Debido a la influencia de los acontecimientos relacionados con la Reforma, las persecuciones cesaron antes del año 1798. Entonces, es muy importante poder tener la interpretación protestante, que está basado en lo que es la interpretación historicista de la Reforma, porque precisamente nos ayuda a identificar este sistema papal como un poder perseguidor, un poder que ha asesinado a millones de personas, y que ese poder está vivo todavía y que está latente para lo que viene en las profecías del fin. Entonces, en Daniel 7:25 nos habla de un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo, y es exactamente el mismo periodo profético que nos habla Apocalipsis 11 sobre los dos testigos que vimos, que es la palabra de Dios, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, que iban a profetizar por 1260 días vestidos de silicio, que era sufrir bajo la opresión de Roma, y es el mismo tiempo profético de Daniel 7. Ahora, hagamos un pequeño resumen de Daniel 7. Así como Daniel 2 es basado en un sueño del rey Nabucodonosor, que presenta una imagen con diferentes materiales que simbolizan los imperios desde Babilonia, desde el tiempo en el cual Daniel está, hasta la segunda venida de Cristo. Ahora, Daniel 7 nos habla también de unos símbolos. El león representa a Babilonia, el oso con tres costillas representa a Medo-Persia, el leopardo con cuatro alas representa a Grecia y cuatro cabezas representa a Grecia. La bestia terrible representa a Roma pagana, y el cuerno pequeño representa a Roma religiosa, y nos da también información sobre los eventos finales de la historia de la humanidad. Ese es básicamente el resumen de Daniel 7. Ahora, el resumen de Daniel 8 dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar. Entonces ahí comenzamos a mirar las fechas asociadas con los gráficos que les compartí al principio. Belsasar reinó desde el año 556 hasta el año 539, en el mismo momento en el cual el imperio medo-persa toma a Babilonia y la sitia. Dice, entonces por ahora estamos, dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, es decir, tomamos el primer año, el año en el cual él comienza, y le quitamos 3 porque estamos antes de Cristo, y nos da el año en el cual se está dando la profecía de la visión de Daniel del capítulo 8. Dice, en el año tercero del reinado de Belsasar, o sea, en el 553 antes de Cristo, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Entonces, la visión anterior, pues es la visión de Daniel 7, que es la visión que le acabo de hacer el resumen a usted. Dice el versículo 2: vi en visión, y aconteció cuando vi que yo estaba en Susán, que es cabecera del reino en la provincia de Elam, y vi pues en visión estando junto al río Ulai. Daniel 8 del 3 al 8 representa o detalla la visión del carnero, que es Medo-Persia, y del macho cabrío, que es Grecia, porque el mismo Daniel, la misma profecía de lo que es la interpretación, el ángel le dice, Gabriel le dice que es eh, Medo-Persia el carnero, y el macho cabrío es Grecia. Ahora, Medo-Persia está en el año 539 a.C.,
hasta el 331. Y Grecia, o sea, el macho cabrío está estableciendo su imperio o gobernando el mundo desde el 331 hasta el 168 antes de Cristo. Y es muy importante poder recordar eh, este tipo de símbolos porque vamos a mirar que tiene que ver con los símbolos de los animales que hacían parte del sistema de sacrificios de la dispensación hebrea, de todo lo que fue la simbología que se dio en esos animales asociado con la obra de Cristo en la tierra y también en el santuario celestial. Entonces, por ahora solamente vamos a dejar ese comentario, pero para que recordemos que el canero y el macho cabrío hacen parte del sistema de sacrificios, del sistema ceremonial del santuario que se estableció desde el tiempo de Moisés, pero que vamos a ver que incluso arranca desde el tiempo de la creación, desde Adán y Eva, desde el sacrificio que se hace allá en el Edén. Entonces, como esta profecía fue dada en el 553 antes de Cristo, a Daniel se le da esa visión. Resulta que es muy importante las fechas y los años de cada una de las referencias que hay en la Biblia, tanto del rey como de su año de reinado, porque ayudan a quitar toda duda de la veracidad de la interpretación de los profetas bíblicos. En este caso, Daniel está siendo usado por Dios para dar esta profecía bíblica y se la está dando en el año 553 y resulta que eh, eh, el imperio medo-persa conquista el imperio babilónico en el 539, o sea, más o menos son 14 años antes de que suceda el evento, ya comienza a profetizar Daniel sobre lo que iba a pasar con Babilonia y la llegada del imperio medo-persa. Y también sobre el macho cabrío, que es Grecia. Esto es más asombroso porque son casi 220 años aproximadamente antes de que llegue, ya Daniel está profetizando la llegada del imperio griego y así sucesivamente con los otros reinos. Por eso es que hay que tomar estas profecías de Daniel como un rompecabezas de poner las piezas adecuadas y ver la película completa de la historia, como dice, como estuvimos estudiando en las presentaciones anteriores, que la historia es el cumplimiento de la profecía bíblica, la historia bien contada. Daniel 8, del 9 al 12, es la visión del cuerno pequeño, que es Roma papal, y pues ya usted ya va a tener el estudio de los 12 atributos del cuerno pequeño para que pueda llegar a esta conclusión. Entonces, la profecía de Daniel 8 está en el año 553 a.C. En el capítulo 8, el ángel Gabriel le explica a Daniel quién es el carnero, que es el versículo 20, por eso lo podemos decir aquí que es Medo-Persia, el macho cabrío en el versículo 21 y da los detalles que es Grecia y da detalles complementarios de lo que haría el cuerno pequeño, versículos 9 al 12 y del 22 al 24 de Daniel 8, mas hubo algo que Gabriel no le explicó de la visión, que es la segunda profecía de tiempo de Daniel 8:14, que sería para el tiempo del fin. Entonces vamos a mirar esta secuencia profética. Eh, Recordemos que Daniel 8 y
y Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8 nos hablan de Medo-Persia y menciona específicamente al carnero como el imperio medo-persa, que es el oso en Daniel 7 y que son los brazos de plata de Daniel 2. Y también Grecia en Daniel 8 es el macho cabrío, en Daniel 7 es el leopardo y en Daniel 2 es el bronce. Ahora miremos el cuerno pequeño, que es, eh, sí, el cuerno pequeño en Daniel 8, el cuerno pequeño en Daniel 7, y de donde nace el cuerno pequeño es la división del Imperio Romano, que fue esta simbología del hierro y el barro con los 10 dedos, que es la división del Imperio Romano, de donde nace el cuerno pequeño, de donde nace el sistema papal. Y el cuerno pequeño es también en Daniel 7, se representa con 10 cuernos, que son los 10 dedos de la imagen de Daniel 2, y de esos 10 cuernos, de esos 10 reinos, sale el cuerno pequeño, que es Roma papal, después de la división de, de- de la división del Imperio Romano, y por eso es Roma religiosa, es el cuerno pequeño. Entonces, lo que no pudo entender Daniel, porque no tenía toda la visión profética, no tenía toda la palabra de Dios, nosotros sí tenemos la palabra de Dios y la profecía bíblica para poder entender estas profecías de tiempo. Vamos a estudiarla un poquito. Dice la segunda profecía de tiempo, Daniel 8, que es la visión de las 2300 tardes y mañanas. Daniel 8:12, ya vimos Daniel del 1 al 12, qué significa. Y ahora vamos a mirar Daniel 8:12, que tiene que ver con eh, eventos históricos. Dice, y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Está hablando del cuerno pequeño. Y oía un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la transgresión asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Entonces, para poder estudiar de manera adecuada qué es el continuo y qué es la transgresión asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados, lo invito a que usted mire una presentación que también tenemos en nuestro canal que se llama El Continuo Sacrificio de Daniel. Hay dos presentaciones que hicimos para que usted entienda estos dos versículos, Daniel 8:12 y Daniel 8:13, qué significa el continuo y qué significa la transgresión asoladora, para que pueda entender por qué lo colocamos en esta misma en la ubicación en la cual Daniel 8, 12 y 13 nos habla del continuo, que es la desolación continua, y nos habla de la transgresión o abominación desoladora, o sea, transgresión desoladora o abominación desoladora es la interpretación y es la correspondencia a lo que es Roma pagana, que es el continuo, y Roma religiosa es la transgresión o abominación desoladora. Daniel 8:14, y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y buscaba su significado, he aquí uno con apariencia de hombre se puso delante de mí, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que proclamó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Aquí es muy importante poder identificar quién es ese uno como apariencia de hombre, porque es el que le manda a Gabriel, o sea que es un ser que es superior en autoridad a Gabriel,
y le dice, enseña a este la visión. El superior a Gabriel es Miguel, que es Cristo, por eso es que dice uno con apariencia de hombre y tiene como apariencia de hombre, por eso es que al Hijo de Hombre, a Jesús se le denomina así en la Biblia como Hijo de Hombre. Y él es el que le está dando la instrucción a Gabriel para que le enseñe la visión a Daniel. Entonces, esos 2300 tardes y mañanas, recordemos cómo es el relato de la creación, nos habla de cómo eran cómo se debían considerar los días, como la tarde y la mañana, la tarde del día anterior y la mañana del siguiente día es un día. O sea, si usted va al relato de Génesis, usted va a saber que el día se compone de una tarde y de una mañana que es del siguiente día. Por eso es que 2300 días proféticos, que eso es lo que está diciendo aquí, hasta 2300 tardes y mañanas, o sea, una tarde y una mañana componen un día. Eso equivale a 2300 días proféticos. Eso equivale a 2300 años literales, como lo vimos en la presentación anterior. Y el santuario será purificado. Vamos a mirar aquí que la obra del cuerno pequeño es atacar el santuario y el ejército. O sea, la obra del sistema papal es atacar el santuario y el ejército, pero vamos a mirar más adelante, y aquí lo hace en las presentaciones sobre el continuo sacrificio, vemos que se refiere al santuario celestial y la obra de Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial y el ejército del cielo, que es lo que es la obra de Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial. Y el santuario será purificado, no es el santuario terrenal, sino el santuario celestial. Pero la obra del cuerno pequeño crece tanto que ataca la obra de Cristo en el santuario celestial. Pero eso no vamos a adelantar. Por ahora solamente vamos a mirar lo que es el cumplimiento de años literales de esta profecía. Entonces, a Daniel se le da esa profecía, que son los 2300 tardes y mañanas, que son días proféticos, que equivale a 2300 años literales. Sigue diciendo Daniel 8:17, vino, o sea, ya como el que le va la instrucción a Daniel es Gabriel. Aquí lo vamos a resaltar en verde, refiriéndose a Gabriel, que es el que le está hablando a Daniel. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asusté y caí sobre mi rostro. Empero él me dijo, entiende, hijo del hombre, porque para el tiempo del fin será la visión. Mientras él hablaba conmigo, yo estaba profundamente dormido con el rostro hacia el suelo, pero él me tocó y me hizo estar en pie y dijo, he aquí yo te haré saber lo que ha de ser en el postrer fin de la indignación, porque al tiempo señalado será el fin. O sea que esta profecía de las 2300 tardes y mañanas va a llegar hasta el tiempo del fin. Por eso es tan importante poderla entender para no ser engañados con las estrategias del enemigo. Vamos avanzando, entonces ya aquí llegamos hasta el versículo 19. Y como vimos, entonces Daniel 20 dice, le da la explicación, viene Gabriel a explicarle a Daniel quién es ese cuerno, ese macho cabrío y ese carnero y ese macho cabrío. Y dice aquí con nombre propio. Usted puede ir a sus Biblias y a sus concordancias bíblicas, a sus referencias en el original del griego. Dice, aquel carnero que viste que tenía dos cuernos son los reyes de Media y Persia. Por eso es que es un carnero con dos cuernos. Cada cuerno representa un reino, Media y Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia.
Y dice, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y referido pues a Alejandro Magno, que es el primer rey de Grecia, y que fue quebrantado, o sea, Alejandro Magno muere, y sucedieron cuatro en su lugar. Significa que cuatro reinos sucederán de la nación a la cual representa, o sea, del imperio griego. Hubo una división, había cuatro generales que eran Seleuco, Lisímaco, Casandro y Ptolomeo, y cada uno de ellos tomó posesión del gran imperio griego, y por eso dice, significa que cuatro reinos sucederán de la nación, mas no en la fortaleza de él, o sea, no en la fortaleza del primero, que es Alejandro Magno, porque Alejandro Magno falleció muy joven y le sucedieron los cuatro generales que formaron cuatro reinos, y esa es la interpretación de Daniel 8 al 22, y por eso da los nombres. Acordémonos que Daniel está dando esta profecía en el 553 y el imperio griego aparece en el año 331. Versículo 23. Y al cabo del imperio de estos, o sea, después del carnero que representa a Medo Persia y del macho cabrío que representa a Grecia, ¿quién vendría? Pues viene primero la fase de Roma pagana y luego viene el cuerno pequeño. Dice, y al cabo del imperio de estos, entonces Medo Persia y Grecia, cuando se cumplirán los prevaricadores, todo lo que está resaltado aquí en este color está referido al cuerno pequeño. Se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya. Pues sabemos aquí que este es el cuerno pequeño, el papado, y no por su fuerza, sino por medio del poder y la autoridad que recibe de Roma pagana, es que comienza a establecer su dominio mundial. Y destruirá maravillosamente, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá fuertes y al pueblo de los santos. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Y esto es que él se proclama Dios en la tierra, y aquí es que dice, y al pueblo de los santos destruirá. Es todo lo que fue la Inquisición, las cruzadas, las persecuciones que ha habido a través de generaciones, de siglos de hegemonía papal. Se cuentan de millones de personas que han sido masacradas por ese poder. Y con paz destruirá a muchos. Entonces habla de cristianismo, habla de paz, pero pues hay 1260 años de persecuciones y guerras a nombre de Cristo. Y pues contra el príncipe de los príncipes se levantará, es decir, que se levanta contra Jesús en nombre de todos los que han sido perseguidos a causa del Evangelio. Mas sin mano será quebrantado, esto es, pues la piedra de Daniel 2:44, que va a caer sobre todo este sistema cuando Cristo venga por segunda vez, que es la segunda venida de Cristo. Mas sin mano será quebrado, y es por la piedra que es cortada no con mano humana, que es Daniel 2:44, que destruirá todos los reinos que han sido establecidos sobre la tierra, y este poder que es el sistema papal será quebrantado cuando venga Cristo por segunda vez. Daniel 8:26, y la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, fui quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, hice el negocio del rey, mas estaba espantado acerca de la visión y no había quien la entendiese. Ahora, para poder entender adecuadamente la visión de las 2300 tardes y mañanas, es necesario entender primero la visión de la tercera profecía de tiempo del capítulo 9 de Daniel. Entonces, vemos aquí, esta es
quitamos lo que está encima de este cuadrito que después lo vamos a mostrar. Esto es básicamente lo que es la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que llega al momento en el cual el santuario será purificado, pero eso lo vamos a ver más adelante porque tenemos que entender primero esta parte de la profecía, que es la profecía de las 70 semanas, antes de poder entender la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Segunda de Reyes 24:11, vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo apresó al rey de Babilonia en el octavo de su reinado. Entonces Nabucodonosor reinó en el 605 al 562 y estamos aquí en el 597. eh, Dice en el octavo año de su reinado, o sea, 605 menos 8 da 597, que es el momento en el cual Joaquín es llevado preso a Babilonia, es en el 597. Este es el primer sitio de Jerusalén. La historia nos dice, después de su coronación en Babilonia, el nuevo rey hizo campaña en Siria durante 5 meses. En el 601 a.C., Nabucodonosor marchó a la frontera egipcia. Los ejércitos babilónicos y egipcios chocaron y ambos bandos sufrieron grandes pérdidas. En los próximos años, la lucha entre los babilonios y los egipcios continuaron en el curso de estas campañas, Jerusalén fue sitiada en el 597. Los problemas en esta región persistieron cuando Sedequías, el rey designado por los babilónicos en Judá, se rebeló, y como resultado en el 587 o 586 Jerusalén fue sitiada de nuevo y una gran parte de la población deportada. La evidencia más espectacular de los exilios militares de Nabucodonosor son sus obras de construcción en Babilonia. Todas las grandes ciudades antiguas fueron ampliamente reconstruidas. La más notable fue el desarrollo de Babilonia. Los restos fabulosos fueron revelados por las excavaciones alemanas a principios de este siglo, y mucho de este material se encuentra ahora en el Museo de Berlin-Bodenscheid. Después del 594 a.C. se conoce poco acerca de los acontecimientos políticos del reinado de Nabucodonosor. Fue sucedido por su hijo Amel-Marduk, el Evil Merodach bíblico, en el año 562. Entonces aquí confirmamos las fechas: el año 597, el primer sitio de Jerusalén por parte de Babilonia, y ya en el 586, cuando Sedequías ya es también llevado cautivo y muere finalmente en Babilonia en el 587 o 586. Entonces, ese es el segundo sitio de Jerusalén, y ya pues podemos confirmar aquí las fechas. Babilonia comienza su reinado en el 605 hasta el 539 a.C. por medio de Nabucodonosor, y ese en Daniel 2 es la cabeza de oro y en Daniel 7 es el león. Entonces aquí vemos las fechas: el año 539, Babilonia va del 605 hasta el 539, que es en el momento en el cual Ciro conquista a Babilonia, y en el 539 arranca el imperio medo-persa, que llega hasta el año 331, más o menos fueron 200 años de hegemonía del imperio medo-persa, que es la representación de Daniel 8. Entonces, estas fechas, pues es básicamente lo que la historia confirma. Darío el Medo se une con Ciro el Persa, y por eso es el imperio medo-persa, la representación del carnero en Daniel 8, que es el oso con 3 costillas, y las 3 costillas representan 3 reinos que fueron destruidos por el imperio medo-persa, eh,
Y la imagen en Daniel 2 son los dos brazos porque pues uno es el imperio medo y el otro el imperio persa. Daniel 1:21 dice, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. O sea que Daniel todavía estaba en el año 500. El año primero de Darío de Ciro arrancan ellos en el 539 menos uno, que es el año primero, es el año 538 antes de Cristo. Todavía está Daniel como en su obra, en su ministerio profético. Daniel 6:28, y este Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío, que es Darío el Medo, y durante el reinado de Ciro el Persa, porque ellos están corregentes, y este es Ciro el Grande. Entonces, Darío el Medo fue corregente con Ciro el Persa, y lo vamos a ver ahorita en otro gráfico. Daniel 10:1, en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, cuyo nombre era Belsasar, y la palabra era verdadera, mas el tiempo fijado era largo, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Entonces, es básicamente para dar las dataciones que la palabra de Dios podemos confiar en ella, que hay fechas, que hay lugares que nos ayudan a ubicarnos en el tiempo para no ser engañados. Entonces, el año tercero comenzó Ciro a gobernar en el 539, y el tercer año pues es el año 536 porque estamos antes de Cristo y se van descontando los años por lo que es antes de Cristo. Entonces, resulta que la profecía por parte de Isaías sobre Ciro 200 años antes de que sucediera aproximadamente. Isaías, su ministerio profético está del 745 hasta el 685, y él da la profecía sobre Ciro, que llegó en el 539 a conquistar a Babilonia. Isaías 44:28, que dice de Ciro, él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serán echados tus cimientos. Vamos a mirar más adelante esta conexión que está haciendo Isaías con Ciro, que son 200 años después que vendría él, para cumplir la palabra que Dios había hecho, y él va a tener que ver con lo que fue la preparación para la profecía de las 70 semanas. Isaías 45:1, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Se está haciendo referencia a las puertas de Babilonia, las 8 puertas de Babilonia, especialmente la puerta de Ishtar, que es la puerta principal de entrada a Babilonia, a través de la toma de Ciro Ciro de Medo Persia a Babilonia, fue a través de la toma de Babilonia, y se abrieron las puertas de Babilonia, y estas puertas no se volvieron a cerrar porque Babilonia fue destruida y nunca volvió a ser habitada. Entonces aquí vemos a Ciro, las representaciones históricas tanto en la parte arqueológica, nos habla del Ciro el Grande, aquí en la información, eh, que era el rey de reyes, el emperador Ciro el Grande de Persia. Aquí lo vemos con la emperatriz, dice el emperador Ciro el Grande con su reina, la emperatriz Amitis Shababanu. Eh, También dataciones y información sobre Ciro está en el cilindro de Ciro. Dice, después de tomar Babilonia, Ciro el Grande se proclamó a sí mismo rey de Babilonia, rey de Sumer y Akkad, rey de los 4 rincones del mundo. En el famoso cilindro de Ciro, una inscripción depositada en los cimientos del templo Esagila
dedicado al jefe babilónico dios Marduk. El texto del cilindro denuncia a Nabonido como impío y retrata al victorioso Ciro complaciendo al dios Marduk. Describe cómo Ciro mejoró la vida de los ciudadanos de Babilonia, repatrió a los desplazados y restauró templos y santuarios de culto. Aunque algunos han afirmado que el cilindro representa una forma de carta de derechos humanos, los historiadores generalmente lo retratan en el contexto de una tradición mesopotámica de larga data de nuevos gobernantes que comienzan su reino con declaraciones de reformas. Entonces, esta es la confirmación histórica de la presencia de Ciro llegando a tomar Babilonia, y eso sucedió en el 539. Y también vamos a mirar algo de Darío el Medo, que es familiar de Ciro, vamos a mirarlo. Daniel 9.1, refiriéndose a Daniel 9.1, dice, este Darío fue Ciaxares, hijo de Astiages y el tío de Ciro, que es llamado el Medo para distinguirlo del otro Darío el persa, que vino después, cita a Esdras 4.5, quien a su vez tomó el reino de Babilonia de Ciro, quien la conquistó. Él la tomó con su consentimiento, siendo el príncipe mayor y su tío. Darío no reinó mucho, sino 2 años, y no es el único, sino también Ciro, ya que apenas es mencionado. Xenofonte dice que Ciro, después que tomó Babilonia, partió hacia Persia y tomó a los medos en su camino. Y saludando a Ciaxares o Darío, dijo que había una casa de elección y la corte para él en Babilonia, donde podría ir a vivir como en su propia corte. Darío era mayor que Ciro, como se desprende de varios pasajes de Jenofonte. En un solo lugar, Ciaxares o Darío dice: desde que estoy presente y como soy más anciano que Ciro, es conveniente que deba hablar primero. Y en otro lugar, Ciro le escribe a él, o sea, a Darío: yo te doy consejo, aunque soy el más joven. Entonces, Darío es tío de Ciro y ambos son corregentes. El único rey medo históricamente atestiguado llamado Ciaxares es aquel a quien Heródoto, están las citas, menciona como hijo de Fraortes y padre del último rey medo Astiages. Entonces es la información que tenemos sobre Darío el Medo, que es Astiages o Histaspes. Este es otro estudio que está en alemán y de aquí dice: en el marco de estas investigaciones pueden tener éxito también las tradiciones judías y griegas de un Darío el rey Medo, para ajustarse forzosamente con ellos con anterioridad a las cuentas apócrifas de las fábulas que se refieren a Astiages. La condición de este problema es la fijación cronológica del trono del correspondiente monarca de Babilonia, Judá y Egipto. La escritura cuneiforme de Beufe, ya establecida por los investigadores del 747 hasta el 538, con un desplazamiento de casi un año, lo que muestra el patrón astronómico regente más seguido por siempre. Entonces está hablando aquí de Darío el Medo, que está más o menos hasta el 538 o 539, que es precisamente la fecha en la cual está datado en la Biblia sobre ese Darío. Otra referencia sobre el imperio persa Aquemenida. El imperio Aquemenida persa era el más grande que el mundo antiguo haya visto, que se extiende desde Anatolia y Egipto a través de Asia Occidental hasta el norte de la India y Asia Central. Su formación comenzó en el 550 a.C., cuando el rey Astiages de Media, quien dominó gran parte de Irán y el este de Anatolia, fue derrotado por su vecino del sur, Ciro II, el Grande, que es el rey de Persia. Ciro entró en Babilonia y se presentó como un monarca mesopotámico tradicional, restableciendo y liberando a los presos políticos.
La única potencia occidental que se mantuvo invicta en las campañas relámpago de Ciro fue Egipto. Se dejó a su hijo Cambises para derrotar a las fuerzas egipcias en el delta del Nilo Oriental en el 525. Después de un asedio de 10 días, la antigua capital de Egipto, Menfis, cayó ante los persas. Entonces, pues estos son acontecimientos históricos que nos confirman la validez de la profecía bíblica. Entonces, aquí podemos ver una referencia de lo que es la genealogía de los Acaeménidas y vamos a mirar aquí datos interesantes que tienen que ver con la profecía bíblica. Este es Ciro el Grande, están las fechas 559 al 530. Están las correspondientes referencias de la Biblia. Está en Daniel 1.21, Daniel 6.28 y Daniel 10.1. Y este es Darío el Medo, que es Astiages o Istaspes, como lo vimos. Está en Daniel 5.31, Daniel 6.1, 6.6, Daniel 6.9, 6.25, 9.1 y 11.1. Este es el Darío el Medo y ambos son corregentes, o sea, gobernaron en el mismo tiempo. Este es el Darío del relato de Daniel en la fosa de los leones, el rey Darío el Medo. Luego aparece Darío I, que es el persa, no es diferente a Darío el Medo, por eso es importante tener estos cuadros para poder diferenciarlo. Él aparece, él está del 522 hasta el 486, es Zacarías. Luego viene, también está Ageo y está Esdras en el mismo periodo de Darío I el persa. También aparece Nehemías. Luego sigue Asuero, que es del 486 al 465 y está registrado en Esdras y en Esther. Y luego aparece Artajerjes I, que es Longímano. Aparece en Esdras, aparece en Nehemías y ya luego aparece Darío II, que es Darío Noto, está el 424 al 405. Entonces, este también aparece, es mencionado en Esdras 1, el Ciro, cuando da los edictos, pero como referencia histórica. O sea, Esdras 1 está en el periodo de Artajerjes, pero está mencionando a Darío y está mencionando a Ciro por los edictos de reconstrucción. Otra referencia de esta misma cronología del imperio medo-persa está dada en el Museo del Louvre, en la sala 14 de Antigüedades Orientales. Y estos diagramas nos ayudan a poder establecer con certeza fechas, nombres de todo lo que es la datación que encontramos en la Biblia para poder sostener y soportar nuestra interpretación historicista. Otra referencia que es muy importante que la vamos a estar consultando de manera continua es esta cronología bíblica. Aquí dice principales eventos del Imperio Persa y de Judea durante el periodo cubierto por los libros de Ezra, de Nehemías y Esther, que es lo que vamos a estar estudiando en esta profecía de las 2300 tardes y mañanas y la profecía de las 70 semanas. Entonces aquí vemos la ubicación. El año 539 es la caída de Babilonia durante el reinado de Ciro II el Grande. Y también aparece aquí Darío el Medo, aquí aparecen unas referencias bíblicas, Daniel 5:30, 6:28 y 9 del 1 al 2. Y aquí está la caída de Babilonia en el año 539. Aquí está la datación del 540 hasta el 420.
y pues está lo que aparece en Esdras, en Nehemías y Esther, y están los reyes, Darío primero el Medo, el persa, perdón, Darío primero el persa, está Jerjes o Asuero y está Artajerjes Longímano. Y vamos a usar este gráfico para poder corresponder, para poder identificar las dataciones proféticas de la Biblia asociado con la historia de estos durante el Imperio Medo-Persa, porque está asociado con Esdras, con Nehemías y con Esther. Y con relación a la historia de Jerusalén y la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo, eh, nos habla la historia, dice, Jerusalén fue sitiada 2 veces por parte del Imperio Babilónico. El primer sitio sucede en el 597 a.C. y el segundo sitio en el año 587 o 586 a.C., cuando una gran parte de la población fue deportada y la ciudad fue casi destruida junto con el templo. Y dice Daniel 9:1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos. O sea que aquí se está haciendo referencia es a Darío el Medo, que era el tío de Ciro. Y él fue corregente con Ciro en el año, desde el año 539 y por eso dice, en el primer año de Darío, es decir, en el año 539 menos uno, que es el 538 a.C., el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos por parte de Ciro. Acordémonos que Ciro es el persa, él le dice a Darío que vaya a tomar posesión de Babilonia. En el año primero de su reinado, dice, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de los cuales vino palabra de Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Entonces, recordemos que la profecía de Daniel 8 se da en el 553 y esta profecía, la profecía de Daniel 9, comienza a datar Daniel la fecha, está en el 538. Entonces, para que miremos también las diferencias de fechas de datación. Y Daniel está preocupado, o sea, él está pues buscando en la profecía bíblica sobre la fecha que se le dio a Jeremías, por medio del profeta Jeremías, que la asolación de Jerusalén iba a terminar en 70 años, o sea que después de la destrucción que hubo, iban a pasar 70 años y eso es lo que Daniel estaba buscando, dice, estaba mirando atentamente en los libros el número de los años, o sea, él estaba estudiando la profecía o lo que había escrito Jeremías, sabiendo que lo que Jeremías dijo, pues era palabra de Dios y se cumplía, y él estaba buscando esos 70 años en qué momento se iban a cumplir. Entonces Daniel se hace la pregunta en el año 538, porque es la fecha en la cual él está datando, está haciendo esa datación con relación a que él está mirando en los libros la profecía de Jerusalén de Jeremías, porque sabía que estaba cercano el cumplimiento de lo profetizado por Jeremías sobre el final de los 70 años de cautividad. Y esos 70 años, pues con base en el primer sitio de Jerusalén que fueron llevados cautivos a Jerusalén, dice en el 597 menos 70 años, nos da el 527 y él estaba en el 538, o sea que más o menos faltaban 11 años para ese cumplimiento. Pues ya estaba Babilonia bajo el dominio del imperio medo-persa, más el creador pues tiene su tiempo preciso. Y la profecía de los 70 años está en Jeremías 25, 8 al 12. Dice, por tanto, así dice Jehová a los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí yo enviaré y tomaré todas las familias del norte. Y dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra,
y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por espanto y por escarnio y por perpetua desolación, y haré que perezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, el ruido de piedras de molino y la luz de la lámpara. Y toda esta tierra será puesta en desolación y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y será que cuando fueren cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, dice Jehová, y sobre la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. El periodo profético de Jeremías fue del 627 hasta el 580 y aquí vemos que ya estos 70 años se iban a cumplir más o menos en el 527, o sea, ya incluso Jeremías había muerto para ese momento. Y dice aquí que pues primero iba a usar al rey de Babilonia, a Nabucodonosor, porque ellos desobedecieron las palabras de Dios, los reyes de Judea y de Israel, no se sometieron a Nabucodonosor, sino que se rebelaron contra él y por eso fueron llevados cautivos y por eso vino la desolación y la destrucción, pero después pues sería destruido Babilonia también porque se apartó de los designios de Dios. Y dice, y cuando fueren cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Eso sucedió en el 539, cuando el imperio medo-persa conquista a Babilonia. Y por eso es muy importante que toda la profecía bíblica se cumple al pie de la letra. Menciona a Nabucodonosor, menciona la destrucción de Babilonia, pero también menciona que a los 70 años iba a ser castigado Babilonia, y eso era lo que se estaba preguntando Daniel en el año 538, durante el durante el gobierno de Darío el Medo, que es el que no aparece en el relato de Daniel 6 cuando Daniel está en la fosa de los leones. Entonces, ¿en qué actitud estaba Daniel para tratar de descifrar y entender la visión que estaba presentando? O sea, la visión de las 70 semanas y lo que él había visto ya en la visión de Daniel 8. Daniel 9:3 dice, y volví mi rostro al Señor Dios buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios y confesé y dije, oh Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Aquí podemos ver la actitud de Daniel, que está viendo hacia el pasado lo que ha sucedido con Jerusalén, con el templo, la destrucción que vino por parte de Nabucodonosor y lo que fue predicho, lo que fue advertido por el profeta Jeremías, si no se entregaban los reyes de Judá y de Israel, qué iba a pasar con ellos, eh, con, con- con sus pueblos y con sus habitantes. Y pues él se arrepiente, él confiesa el pecado por el pecado de toda la nación y pide misericordia y pide perdón a Dios. Está en esa actitud de reverencia, está en esa actitud de humillación, porque no escucharon a los profetas, no escucharon la palabra de Dios, que les advirtió. Y dice, pues da la promesa, ¿no? Que Dios guarda el pacto y la misericordia con los que lo aman y guardan sus mandamientos.
Y eso es exactamente lo que dice uno de los mandamientos, el tercer mandamiento en Éxodo 26 nos dice allá, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es la actitud que estaba teniendo Daniel de arrepentimiento y confesión por no haber guardado la palabra de Dios, por no haber guardado los mandamientos, a pesar de que él está orando es por la rebelión del pueblo, porque Daniel pues era un siervo obediente y fiel a Dios. Y sigue el relato en Daniel 11, 9:11, y todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no oír tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos, o sea, contra Dios, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, las cuales él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. No nos apartemos de la ley de Dios, porque eso es el todo del hombre, como dice Eclesiastés. Daniel 9:21, nos adelantamos un poquito, y todavía estaba yo hablando en oración cuando aquel varón, Gabriel, al cual había visto en visión al principio, o sea, se está haciendo referencia a la visión de Daniel 8, porque Gabriel es el que es mandado por Miguel, por nuestro Señor Jesús, para que vaya y le dé la interpretación a Gabriel de la visión de Daniel 8. Y esta dice, y todavía estaba yo hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó a la hora del sacrificio de la tarde. Aquí es muy importante toda la simbología de lo que era todo el sistema ceremonial que se le entregó al pueblo hebreo, porque tiene que ver con las profecías de Daniel 8 y Daniel 9. Y me hizo entender y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio tus súplicas fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Por eso es que como hablábamos, mencionamos, pues Daniel está pidiendo perdón por su pueblo, por todas las iniquidades que cometieron, y por eso pues él es muy amado para Dios. Dice, entiende pues el asunto y considera la visión. O sea, está refiriéndose a que el mismo Gabriel que le dio la visión de Daniel 8 ahora viene y y le da la interpretación de la visión que va a continuación a ser explicada. Entonces, algo muy importante para poder entender es que la profecía de tiempo de Daniel 9 hace parte de la profecía de tiempo de Daniel 8, porque es la secuencia en la cual está hablando Daniel, dice, al cual había visto yo en visión al principio. Por eso es importante que se menciona la visión de Daniel 8, porque tiene que ver con la visión de Daniel 9. Entonces, la profecía de los 2300 días proféticos, que equivale a 2300 años literales, de Daniel 8, tiene que ver con la profecía de tiempos de Daniel 9. Entonces, para recordar aquí, de nuevo, entonces, la profecía de tiempo de Daniel 9 hace parte de la profecía de tiempos de Daniel 8, y la profecía de Daniel 8 es la profecía de los 2300 días proféticos, que son los 2300 años literales, y ya entonces llegamos a lo que es la profecía de las 70 semanas, y ya vamos en Daniel 9:24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado, y expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna, y señalar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe,
Habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, la profecía de las 70 semanas proféticas equivale a 490 años literales, hace parte de la profecía de los 2300 días proféticos. Entonces, es muy importante poder identificar la, la fecha exacta, la datación exacta de esta profecía. Ahora, ¿por qué es tan importante estas fechas, estas profecías? ¿Por qué son tan importantes las profecías de tiempo de Daniel 8, que es la profecía de las 2300 tardes y mañanas o 2300 años literales, y la profecía de tiempo de Daniel 9, que son las 70 semanas proféticas, o sea, los 490 años literales? Porque nos van a ayudar a ubicar el tiempo profético de la venida del verdadero Mesías, porque dice hasta el Mesías príncipe, y desenmascarar la falsa interpretación futurista jesuita del anticristo que está asociada con la interpretación de estas 70 semanas, la datación de estas 70 semanas. Y pues para los judíos, según lo que está documentado, hay una maldición rabínica, dice que los huesos de las manos y que los huesos de los dedos caigan y se descompongan de quien pase las páginas del libro de Daniel para averiguar el tiempo de Daniel 9:24 al 27 y que su memoria sea radia para siempre de la faz de la tierra. Ley del Talmud, página 978, sección 2, línea 28. Eh, Estuve tratando de buscar esta referencia, esta información, no la encontré. Sin embargo, se habla de esa maldición rabínica de manera oral y que por eso es que las personas, pues por no poder interpretar adecuadamente esta profecía, pues el mundo entero está en una confusión gigantesca y tiene que ver con lo que está sucediendo actualmente con el inicio de la Tercera Guerra Mundial, o sea, con los adelantos, la incubación de la Tercera Guerra Mundial que tiene que ver con lo que hemos estudiado durante estos 22, hasta hoy, esta es la parte 23, tiene que ver con esa interpretación que se va a levantar, se va a restablecer el templo en Jerusalén, otra vez el templo, la reconstrucción del templo, y por eso usan de manera equivocada la interpretación de los jesuitas para lo que significa estas 70 semanas. Entonces, los maestros evangelistas dispensacionalistas le dan un giro doctrinal a la semana 70 de Daniel. O sea que podríamos decir que hacen un cambio. O sea, cuando dice aquí que le dan un giro doctrinal, significa que hacen un cambio a la semana 70 de Daniel. Entonces, de estas 70 semanas, la última semana es la clave para poder descifrar el engaño de la interpretación futurista jesuita del anticristo. Ellos realizan una brecha dividiendo la semana 70 de Daniel 69 y 70 en su escatología. Ellos enseñan que los 7 años están reservados para la gran tribulación y el anticristo, y todo este flujo de aflicción dará una oportunidad de salvación para los judíos que finalmente aceptarán al Mesías como su Salvador. Vamos a mirar que la interpretación dispensacionalista futurista en la cual está montado los judíos, los cristianos, los católicos, es la que toma la última semana de la profecía de las 70 semanas y dice que el anticristo va a aparecer en el futuro y dice que la gran tribulación tendrá que ver con esa última semana. Por eso es que es tan importante poder estudiar esta profecía de las 70 semanas desde el punto de vista historicista para poder compararlo con la interpretación futurista, jesuita,
del anticristo o de lo que va a suceder en esa última semana, comparado con lo que dice la historia y comparado con lo que en verdad sucedió en el tiempo del advenimiento del Mesías. Entonces, aquí está la clave de todo este estudio, está asociado con la interpretación de la profecía de las 70 semanas, específicamente de la profecía de la semana número 70. Y resolviendo esto, también vamos a poder identificar por qué es tan importante la profecía de los 2300 tardes y mañanas, o sea, días proféticos, que equivale a 2300 años literales. Entonces, Daniel está en el imperio medo-persa, está dando esta profecía. Gabriel lo está acompañando para poder entender la profecía, pero vamos a ver que hubo cosas que Daniel no entendió, pero por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios, por medio de la historia y del desarrollo que se dio después de Daniel y lo que está dándose en este tiempo, vamos a poder descifrar completamente toda la profecía de la palabra de Dios. Ahora, hay una maldición también que es la maldición bíblica. La maldición bíblica dice Apocalipsis 22:18, porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea que yo no puedo añadir nada de lo que está escrito en la Biblia y tampoco puedo quitar nada de lo que está escrito en la Biblia específicamente en las profecías bíblicas. Y Daniel y Apocalipsis hacen un solo cuerpo para poder dar la interpretación adecuada de la profecía bíblica completa. Por eso es que es tan importante que tengamos en cuenta todas las referencias, toda la información de la historia y de la profecía bíblica para poder armar ese rompecabezas de manera adecuada. Entonces, ¿a qué maldición le debo temer? ¿A la maldición rabínica que me dice no estudie esta profecía? ¿O le debo tener temor a la maldición bíblica que si yo añado a, a algo de la palabra de Dios, Dios me añadirá sobre mí las plagas? Y si yo quito algo de las palabras de la profecía, pues Dios va a quitar de mi nombre el libro de la vida y de la santa ciudad. Y aquí vamos a ya empezar a hablar de la santa ciudad que es la Jerusalén celestial y no la Jerusalén en la cual está armándose el gran conflicto y el gran cataclismo social a partir de lo que se va a dar en el conflicto árabe-israelí. No es esa santa ciudad a la que se refiere la profecía, sino a la ciudad celestial donde mora nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿a qué maldición le debo temer? ¿Qué va a suceder con aquellos que hagan cambios añadiendo o quitando a los tiempos proféticos dados por Dios? ¿Qué va a suceder con ellos? Pues si quitan, les van, si añaden, pues Dios les va a añadir las plagas. Y si quitan, Dios los va a quitar del libro de la vida. Por eso es un asunto serio el poder identificar estos periodos proféticos, estos tiempos proféticos, para identificar la venida del verdadero Mesías a partir de la profecía de Daniel 9:24 al 27. Y por eso es que los judíos, pues desafortunadamente negaron al Mesías, no aceptaron a Jesús como Salvador, sabiendo que estaba cumpliendo una profecía y desafortunadamente dislocan, quitan, desmiembran la profecía completa de las 70 semanas. Y bueno, eso es lo que vamos a estudiar más adelante. Entonces, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea que la profecía de las 70 semanas es específicamente
determinada o asignada o dispensada para el pueblo y para la santa ciudad, o sea, para la Jerusalén terrenal, que eso es lo que nos dice, porque de allá vendría, aparecería el Mesías y estaría asociado con la reconstrucción del templo y la edificación del templo hasta llegar al Mesías príncipe, es el cumplimiento de esas 70 semanas proféticas. O sea que es todo el periodo de dispensación para el pueblo israelita, para el pueblo hebreo y sobre la ciudad, sobre Jerusalén. Dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, o sea, tenemos que lograr descifrar de cuál es la fecha, cuál es la datación de esa orden, porque eso nos va a llevar hasta el Mesías príncipe, o sea, por medio de la interpretación correcta de la profecía de las 70 semanas, vamos a poder identificar al Mesías príncipe. Por eso es que si todo judío estudiara la profecía juiciosamente de Daniel 9, 24 al 27, junto con la profecía de Isaías, podría identificar a Jesús como el Mesías. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el punto de partida y quién es el que emite la orden bíblica? Y siguiendo lo que predijo la profecía que había de reedificarse, podemos establecer que se habla específicamente de restaurar y edificar a Jerusalén, la santa ciudad. Luego, se deben considerar las circunstancias en las que se reconstruyó dicha ciudad. La mención específica de Jerusalén contribuye a evitar confusión con la reedificación del templo dentro de Jerusalén. Una ciudad no es un templo y un templo no es una ciudad, porque dice desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Tiene que ver con la restauración y la orden que se da para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. En la historia bíblica se conoce de 4 decretos dados por 3 reyes para restaurar o edificar a o en Jerusalén. Entonces la pregunta que surge es, ¿cuál es el decreto de estos 4 decretos? ¿Cuál es el decreto correcto que cumple con la profecía bíblica de Daniel 9:24 al 27 para iniciar el conteo de las 70 semanas que nos deben llevar hasta el Mesías príncipe? Y es muy importante porque es precisamente esta profecía de las 70 semanas hace parte de la profecía de los 2300 días proféticos. Por eso es importante que si nosotros logramos descifrar correctamente el inicio de la profecía de las 70 semanas, también vamos a poder identificar el inicio de la profecía de los 2300 días, que es de Daniel 8. Entonces, es importante primero analizar y estudiar la profecía de las 70 semanas de Daniel 9 para luego estudiar y entender la profecía de Daniel 8 de los 2300 tardes y mañanas, que son 2300 años literales. Entonces, esta historia continuará. Padre Santo y Eterno, te damos gracias, bondadoso Señor, porque nos permites terminar este estudio conforme a tu voluntad. Permite que podamos reunirnos para seguir estudiando tu palabra, la profecía bíblica. Ayúdanos a tener en cuenta todos los detalles que nos estás entregando por medio de tu palabra para no ser engañados en estos tiempos. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder tomar las decisiones adecuadas en el tiempo adecuado. Lo imploramos por todas las familias y todas las personas que puedan escuchar esta información y sus familias y que puedan ellos llegar a la luz admirable de nuestro amado Señor Jesucristo.
Lo pedimos todo en el nombre de Él y suplicamos la unción del Espíritu Santo que nos dé discernimiento y entendimiento para orar conforme a tu palabra y aún escrito está. Amén.